nombre es Guerrero Espinosa Briseida y mi equipo está conformado por García García, Sofía Lisbeth, Guevara Verdín Luis Alberto y García Romero Esteban Arturo. El tema que nos tocó hablar hoy a nosotros es acerca de tipos de conceptos en la lógica. Yo hablaré acerca de lo que es un concepto. Pues el concepto es una representación intelectual de un objeto, ya sea lo comprendido, lo percibido o lo recordado. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión. La comprensión son las características que el objeto tiene, o sea, el concepto. Esto me da a entender que cuando tú estés hablando de características, tú vas a hablar de lo que contiene el concepto. Si estamos hablando de una persona, ¿cuáles son sus características? Si es alto, si es bajito, si es hombre o si es mujer. Su extensión pues va a ser ahora sí la cantidad de, por ejemplo, de personas que hay. La extensión es ya a dar a conocer lo que significa el concepto. Entonces, a mayor extensión del concepto, menor será su comprensión. Porque cuando te están diciendo muchas palabras acerca de solo una palabra, entenderás menos. Y cuando tú ya tienes bien definido cuál es su comprensión, menos será la extensión. Cuando tú tienes definido ya lo que es una palabra, ya no tendrás por qué estar hablando acerca de muchas cosas, que es la extensión. Ya tienes bien definido lo que significa el concepto. Los conceptos son actos mentales que también están relacionados con el árbol de la lógica. O sea que sin lógica, pues, se aplica en todos los conceptos, ¿no? Esta expresión lingüística le llamamos término y el objeto de la misma clasificación, atribuida a los conceptos. Para poder llevar a cabo un concepto de forma correcta, es necesario llevar una serie de lógica, reglas y procedimientos necesarios para que se pueda llegar a una operación conceptual correcta. El primer principio que se necesita es la definición. Este es un juicio que depende del sujeto y a la vez de su predicado. Se encarga de estudiar la esencia de una información, objeto u cosa. Las reglas necesarias para llevarla a cabo son la etimología, que se encarga de llevar a cabo la genética y descubrir el antepasado de esos conceptos que se vienen descubriendo, además del género y la realidad de los que estos poseen, ya que se necesita llevar una buena verificación y necesita pertenecer a algo en específico. Luego sigue la clasificación. Esta es una parte en la que se separa los conceptos por géneros y a partir de ahí se aplican una serie de reglas. Estas son la jerarquización y organizar los temas de forma lógica. Para hacer eso se necesita otra serie de reglas. Estas son la jerarquización, el análisis exhaustivo, además de la identificación de su género. Los tipos de clasificación que existen son la diatómica, la no diatómica y la genética. Por último está la división. Esta parte separa o desintegra los conceptos en sí que se necesitan investigar a profundidad y de manera exhaustiva para que no se logre una repetición de estos y se logra llegar a una característica que esta puede ser cualitativa, cuantitativa o genética. Al hacer esto se puede llegar a la conclusión de que se obtuvo un concepto lógico. Clasificación del concepto. Los conceptos se pueden clasificar de diversas formas. En un primer criterio para la clasificación está basado en sus dos propiedades fundamentales, que es la extensión y comprensión. El segundo criterio es la perfección, que es el refinamiento con el cual el concepto logra o no representar las características básicas de una clase determinada de objetos. ¿Cómo se divide la clasificación por extensión? Singulares, particulares, universales y colectivos. Clasificación por comprensión: simples, complejos, abstractos y concretos. Y por último, clasificación por perfección: claros, exactos y distintos. La idea y el concepto lógico. Cada grupo o sistema apreciativo se forma
alrededor de una imagen, ya sea visual, ya sea motriz, ya sea auditiva o ya sea simplemente verbal. A lo que yo me quiero referir es que cuando uno puede hablar, cuando uno puede ver o cuando uno puede abrir o cuando uno puede oír, significa que esa persona está haciendo una idea y esa persona se puede dar a describir de diferentes formas. Cada quien tiene su idea y cada quien tiene su concepto de una idea. Es lo mismo que un concepto lógico. El concepto lógico se basa en lo que uno llega a pensar y lo que llega a pensar que es lo correcto y lo que no. La idea se distingue, pues la idea y la imagen, libre de la imagen, por la conciencia y significación que va unida. Cada quien es libre de decir un concepto lógico para él, una idea lógica para él. Esto es para ti lo que para mí no. Puede ser así, así de simple, y para mí puede significar algo lógico para lo que otra persona no. Esto lleva a un concepto lógico distinto. La idea precisa y clara, formada relativamente, recibe el nombre de concepto lógico. Se forma mediante la definición o lo que viene a ser un simple sinónimo. Un sinónimo significa lo mismo, y lo que uno llega a pensar cuando es un sinónimo es que llegan a pensar lo mismo o es lo mismo pero de otra forma. No puedes decir que alguien no llega a tener razón porque es su propia idea y a la vez no. Sin conceptos claros y precisos, la ciencia humana, el arte y el trabajo técnico y en general toda actitud posible que exija una exactitud y precisión serían imposibles. Pues cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene su idea y lo que uno llega a entender por idea puede ser o una idea buena, una idea mala, o un concepto lógico que puede ser malo o bueno para la humanidad, se puede llegar a entender bien o mal.